Desde que llegó de Europa por primera vez, andaba en el lando familiar con 2 alazanes dorados. Pero cuando este se hizo inservible, lo cambió por una victoria de un solo caballo, y siguió usándola siempre con un cierto desdén por la moda, cuando ya los coches empezaban a desaparecer del mundo y los únicos que quedaban en la ciudad solo servían para pasear a los turistas y llevar las coronas en los entierros. Aunque se negaba a retirarse, era consciente de que solo lo llamaban para atender casos perdidos, pero él consideraba que también eso era una forma de especialización. Era capaz de saber lo que tenía un enfermo solo por su aspecto, y cada vez desconfiaba más de los medicamentos de patente y veía con alarma la vulgarización de la cirugía. Decía, el bisturí es la prueba mayor del fracaso de la medicina. Pensaba que con un criterio estricto todo medicamento era veneno, y que el 70% de los alimentos corrientes apresuraban la muerte. En todo caso, solía decir en clase, la poca medicina que se sabe solo la saben algunos médicos. De sus entusiasmos juveniles había pasado a una posición que él mismo definía como un humanismo fatalista. Cada quien es dueño de su propia muerte y lo único que podemos hacer, llegada la hora, es ayudarlo a morir sin miedo ni dolor. Pero a pesar de estas ideas extremas, que ya formaban parte del folclore médico local, sus antiguos alumnos seguían consultándolo, aun cuando ya eran profesionales establecidos, pues le reconocían eso que entonces se llamaba ojo clínico. De todos modos, fue siempre un médico caro y excluyente, y su clientela estuvo concentrada en las casas solariegas del barrio de los Virreyes. Tenía una jornada tan metódica que su esposa sabía dónde mandarle un recado si surgía algo urgente durante el recorrido de la tarde. De joven se demoraba en el café de la parroquia antes de volver a casa, y así perfeccionó su ajedrez con los cómplices de su suegro y con algunos refugiados del Caribe. Pero desde los albores del nuevo siglo no volvió al café de la parroquia y trató de organizar torneos nacionales patrocinados por el club social. Fue esa la época en que vino Jeremiah de San Amor, ya con sus rodillas muertas y todavía sin el oficio de fotógrafo de niño. Y antes de 3 meses era conocido de todo el que supiera mover un alfil en un tablero, porque nadie había logrado ganarle una partida. Para el doctor Juvenal Urbino fue un encuentro milagroso, en un momento en que el ajedrez se le había convertido en una pasión indomable y ya no le quedaban muchos adversarios para saciarla. Gracias a él, Jeremiah de San Amor pudo ser lo que fue entre nosotros. El doctor Urbino se convirtió en su protector incondicional, en su fiador de todo, sin tomarse siquiera el trabajo de averiguar quién era, ni qué hacía, ni de qué guerra sin gloria venía en aquel estado de invalidez y desconcierto. Por último, le prestó el dinero para instalar el taller de fotógrafo, que Jeremiah de San Amor le pagó con un rigor de cordonero, hasta el último cuartillo, desde que retrató al primer niño asustado por el relámpago de magnesio. Todo fue por el ajedrez. Al principio jugaban a las 7 de la noche, después de la cena, con justas ventajas para el médico por la superioridad notable del adversario, pero con menos ventajas cada vez, hasta que tuvieron parejos. Más tarde, cuando don Galileo da Conte abrió el primer patio de cine, Jeremiah de San Amor fue uno de sus clientes más puntuales, y las partidas de ajedrez quedaron reducidas a las noches que sobraban de las películas de estreno. Entonces se había hecho tan amigo del médico que éste lo acompañaba al cine, pero siempre sin la esposa. En parte porque ella no tenía paciencia para seguir el hilo de los argumentos difíciles, y en parte porque siempre le pareció, por puro olfato, que Jeremiah de San Amor no era una buena compañía para nadie. Su día diferente era el domingo. Asistía a la misa mayor en la catedral y luego volvía a casa y permanecía allí descansando y leyendo en la terraza del patio. Pocas veces salía a ver un enfermo en un día de guardar, como no fuera de extrema urgencia, y desde hacía muchos años no aceptaba un compromiso social que no fuera muy obligante. Aquel día de Pentecostés, por una coincidencia excepcional, habían concurrido 2 acontecimientos raros, la muerte de un amigo y las bodas de plata de un discípulo eminente. Sin embargo, en vez de regresar a casa sin rodeos, como lo tenía previsto, después de certificar la muerte de Jeremiah de San Amor, se dejó arrastrar por la curiosidad. Tan pronto como subió en el coche, hizo un repaso urgente de la carta póstuma y ordenó al cochero que lo llevaran a una dirección difícil en el antiguo barrio de los esclavos. Aquella determinación era tan extraña a sus hábitos que el cochero quiso asegurarse de que no había algún error. No lo había, la dirección era clara.
y quien la había escrito tenía motivos de sobra para conocerla muy bien. El doctor Urbino volvió entonces a la primera hoja y se sumergió otra vez en aquel manantial de revelaciones indeseables que habrían podido cambiarle la vida, aún a su edad, si hubiera logrado convencerse a sí mismo de que no eran los delirios de un desahuciado. El humor del cielo había empezado a descomponerse desde muy temprano, y estaba nublado y fresco, pero no había riesgos de lluvia antes del mediodía. Tratando de encontrar un camino más corto, el cochero se metió por los vericuetos empedrados de la ciudad colonial y tuvo que pararse muchas veces para que el caballo no se espantara con el desorden de los colegios y las congregaciones religiosas que regresaban de la liturgia de Pentecostés. Había guirnaldas de papel en las calles, músicas y flores, y muchachas con sombrillas de colores y volantes de muselina que veían pasar la fiesta desde los balcones. En la plaza de la catedral, donde apenas se distinguía la estatua del Libertador entre las palmeras africanas y las 9 farolas de globos, había un embotellamiento de automóviles por la salida de misa y no quedaba un lugar disponible en el venerable y ruidoso café de la parroquia. El único coche de caballos era el del doctor Urbino y se distinguía de los muy escasos que iban quedando en la ciudad porque mantuvo siempre el brillo de la capota de charol y tenía los herrajes de bronce para que no se los comiera el salitre, y las ruedas y las varas pintadas de rojo con ribetes dorados, como en las noches de gala de la ópera de Viena. Además, mientras las familias más remilgadas se conformaban con que sus cocheros tuvieran la camisa limpia, él seguía exigiéndole al suyo la librea de terciopelo mustio y la chistera de domador de circo, que además de ser anacrónicas se tenían como una falta de misericordia en la canícula del Caribe. A pesar de su amor casi maniático por la ciudad y de conocerla mejor que nadie, el doctor Juvenal Urbino había tenido muy pocas veces un motivo, como en aquel domingo, para aventurarse sin reticencias en el fragor del antiguo barrio de los esclavos. El cochero tuvo que dar muchas vueltas y preguntar varias veces para encontrar la dirección. El doctor Urbino reconoció de cerca la pesadumbre de las ciénegas, su silencio fatídico, sus ventosidades de ahogado que tantas madrugadas de insomnio subían hasta su dormitorio revueltas con la fragancia de los jazmines del patio, y que él sentía pasar como un viento de ayer que nada tenía que ver con su vida. Pero aquella pestilencia, tantas veces idealizada por la nostalgia, se convirtió en una realidad insoportable cuando el coche empezó a dar saltos por el lodazal de las calles donde los gallinazos se disputaban los desperdicios del matadero arrastrados por el mar de leva. A diferencia de la ciudad virreinal, cuyas casas eran de mampostería, allí estaban hechas de maderas descoloridas y techos de zinc, y la mayoría se asentaban sobre pilotes para que no se metieran las crecientes de los albañales abiertos heredados de los españoles. Todo tenía un aspecto miserable y desamparado, pero de las cantinas sórdidas salía el trueno de música de la parranda, sin Dios ni ley del Pentecostés de los pobres. Cuando por fin encontraron la dirección, el coche iba perseguido por pandillas de niños desnudos que se burlaban de los atavíos teatrales del cochero, y éste tenía que espantarlos con la fusta. El doctor Urbino, preparado para una visita confidencial, comprendió demasiado tarde que no había candidez más peligrosa que la de su edad. El exterior de la casa sin número no tenía nada que la distinguiera de las menos felices, salvo la ventana con cortinas de encajes y un portón desmontado de alguna iglesia antigua. El cochero hizo sonar la aldaba y solo cuando comprobó que era la dirección correcta ayudó al médico a descender del coche. El portón se había abierto sin ruido y en la penumbra interior estaba una mujer madura, vestida de negro absoluto y con una rosa roja en la oreja. A pesar de sus años, que no eran menos de 40, seguía siendo una mulata altiva, con los ojos dorados y crueles, y el cabello ajustado a la forma del cráneo como un casco de algodón de hierro. El doctor Urbino no la relacionó, aunque la había visto varias veces entre las nebulosas de las partidas de ajedrez en la oficina del fotógrafo, y en alguna ocasión le había recetado unas papeletas de quinina para las fiebres tercianas. Le tendió la mano y ella se la tomó entre las suyas, menos para saludarlo que para ayudarlo a entrar.